Estaba diciendo al principio, no había llegado todo, tuve un pequeño quebranto de salud cuando yo quería corregir lo que fue, que era el lunes, antier, y no pude. Entonces, espero que este viernes, a lo mejor. Ok. Pero quiero que sepan cuál es la clave de cada uno de los tres problemas. Para que así cuando les proporcione la nota. Bueno, el primer problema a mí siempre me ha parecido muy interesante. Muy esquemáticamente, yo tengo dos mezclas y obviamente de lo que dice allí la pregunta es un problema que debe involucrar la conservación de la masa. Me piden el flujo de masa, la velocidad media y la gravedad específica en C. Bueno, por supuesto que nosotros sabemos cómo calcular un flujo de masa, una velocidad media, la calculo así. El problema está en qué herramientas tengo, porque la ecuación de conservación de la masa es una sola. Entonces, ese flujo es permanente. Esa es una ecuación. Pero aquí hay algo que es clave. El cerrado de volumen fijo, ¿okay?, es una mezcla continua de dos líquidos miscibles. Dos líquidos miscibles. No hay ningún tipo de reacción ni nada. Simplemente es una mezcla. ¿Okay? Y por C salen completamente mezclados. Entran tantos litros por A y tantos litros por B. Esos litros siguen siendo el mismo número de litros. Me refiero, un litro de A entra y no cambia su volumen. Sigue siendo el mismo. Yo creo que fue una mezcla. Muy distinto en un gas, porque en un gas uno entra en el otro. Aquí no es así. Aquí es como si uno se pusiera al lado del otro. Entonces aquí hay una cuestión de incompresibilidad que hace que los caudales también se conserven. Esa es la clave. Esa es la otra ecuación que se necesita. Excelente. Al tener ustedes estas dos ecuaciones, está resuelto el problema. De alguna manera hay que utilizar la condición de incompresibilidad y del proceso que es simplemente de mezcla. Okay. Y la manera de modelar eso es como lo ven allí. Ok. El segundo lo hicimos en clase. No con la misma figurita, pero lo hicimos. Pero una pregunta. Sí. ¿El segundo ejercicio del examen era muy parecido al que usted hacía para demostrar que era la Torricelli? ¿Cómo la cosa? Usted hizo en clase un ejercicio parecido, en el que lo que buscábamos era la ecuación de Torricelli. ¿Era ese más o menos? No, porque la ecuación de Torricelli... Solo que aquí no la pérdida. No, la ecuación de Torricelli, recuerda, se desarrolla vaciando el tanque por un agujero. Okay. Eso no es exactamente lo que estás haciendo tú. Mira, aquí está el sifón. Nos dicen que es para extraer agua. El agua va a bajar por gravedad, obviamente.
No puede hacerlo por ninguna otra forma. Eso quiere decir que aquí yo tengo un nivel de energía que tiene que ser mayor que este. ¿Y dónde está la diferencia? En la pérdida. Entonces, fíjense, aquí tengo yo la misma presión que aquí. Se eliminan las presiones. Aquí tengo yo una velocidad que es despreciable, pero aquí tengo yo una velocidad que me interesa. Porque cuando la multiplique por el área, me da el caudal. Esa velocidad es la misma en todo el tubo. La velocidad promedio de la tubería. ¿Perdón? Es la velocidad promedio de la tubería. Sí, la velocidad promedio aquí. O sea, ¿se puede considerar la velocidad de salida como la velocidad media de toda la tubería, profe? Claro. ¿Por qué? Porque el área constante, aquí está, ¿ves? Una tubería de 1 centímetro de diámetro. Lo dice clarito. Entonces, estas pérdidas corresponden a esta velocidad. Que también la velocidad corresponde a la energía cinética. Entonces, repito. De H1 y H, este número no recuerdo ahora, no lo veo ahí, 2. No sé si Sí, era ese dos. era dos. Ok. Las presiones se eliminan. La velocidad queda esta como la B que yo estoy buscando, B cuadrado. Ok. ¿Ok? La Z a mí me dan Z por todos lados, pero ¿cuál es la Z que me necesita? Que yo requiero la diferencia de estas dos. Correcto. Pero esta es negativa. El problema, si yo voy a poner Z1 menos Z2, Ujú. es Z1 menos Z2. Se va a sumar porque lo importante es la diferencia. Recuerdo que tú en clase hiciste esa pregunta la vez pasada. Sí, correcto. Y la pérdida, como dije. Entonces en esa ecuación lo que queda es B. Más nada. Ok. Se acabó el ejercicio. Con El el B. ejercicio se puede haber preguntado, por ejemplo, ¿cuánto va la presión aquí arriba? Que va la presión de vacío. Que así fue como lo hicimos en clase. Es más, el de clase fue más completo que este. Claro. Profe, con B se divide entre el diámetro de salida y se obtiene El área. No, con entre B, el área de salida, entre el área de salida. tú calculas B de lo que acabo de decir. Exacto. Lo multiplicas por el área, obtienes el caudal. Y tenemos el caudal. Sí. Y ese es el caudal que me están pidiendo. Claro. Ok. Calcula el caudal que se extrae. Yo creo que lo hice bien. Los sifones existen. O sea, eso se usan en la práctica. Por supuesto, hay que idear la manera para que el agua suba y llegue hasta aquí. Cuando comienza a caer, ya se mantiene. Eso es como un ¿Cómo ejemplo. se hace cuando se saca gasolina del tanque? ¿Qué es lo que permite que la gasolina llegue hasta aquí arriba? La persona que succiona. Usó una bomba de succión. Él succionó el aire. Este también lo hicimos en clase en cierta forma, porque nosotros hicimos uno de una T. Hicimos unos cuantos. Y aquí también había un aspecto clave, que es, me dan las velocidades en la salida que dicen acá que son chorros libres, es decir, que salen a la atmósfera. Sí. Pero aquí no me da la presión, que yo la voy a necesitar. Pero me dicen que los efectos viscosos son despreciables y también los gravitacionales. Cuando yo escribo la ecuación de cantidad de movimiento en X y en Y, el volumen de control lo voy a agarrar por fuera. ¿Para qué? Para que cuando yo lo corte por aquí, identifico aquí el sitio donde esta fuerza se ejerce. Porque fíjense, determina las componentes X y Y de la fuerza que la tubería, aquí está, tubería ejerce sobre la T. Aquí está la T. Hubo uno que puso la carga volumen de control por aquí. Bueno, por eso no. Está bien, pero es que ahí se lo dice clarito. Ahí te dice, pasa, eso es como decir,
pasa el volumen de control por aquí. Y por fuera. Eso quiere decir que yo puedo trabajar con presiones manométricas. Porque toda la superficie de control que no están expuestas a flujo, e inclusive dos que tienen flujo, están a presión atmosférica. Entonces eso quiere decir que si yo aplico Bernoulli de aquí hasta acá, o de aquí hasta acá, que va a ser a lo largo de una línea corriente, me da la presión aquí. Fíjense que este problema está bien diseñado. Yo lo tomé de un libro, no me acuerdo ni de dos. Aquí puso él la misma velocidad, porque si él pone aquí una sola presión, aquí tiene que haber una sola velocidad. O sea, que no es que si yo voy por aquí, me da una presión, y si yo voy por aquí, me da otra. No, me va a dar la misma. Cuando hago el balance en X, bueno, aquí tengo yo esa presión que acabo de calcular vía Bernoulli, la fuerza y el cambio de cantidad de movimiento, porque por continuidad yo puedo saber cuánto va a la velocidad aquí, ¿verdad? Y lo mismo cuando vaya en Y, pero en Y es más fácil, porque en Y la presión no juega ningún papel. Todo es que, como esto va hacia arriba, la T tiende a irse hacia abajo. Entonces realmente este es un problema que es largo en comparación con los otros dos, pero es directo. Profe, ¿puede explicar lo de la parte de las fuerzas superficiales? Sí. A ver. Aquí hay una presión, que la calculamos vía Bernoulli. Y esa presión la calculamos manométrica, por cierto. ¿Verdad? Porque aquí salió, aquí ponemos presión cero. Ahí notamos que en todas las áreas que no tienen flujo, e inclusive en las dos áreas de salida, la presión es atmosférica. ¿Cierto? Conclusión, donde haya flujo, yo puedo trabajar con presión manométrica. Eso lo demostramos nosotros. Correcto. Ya está. Porque es perpendicular al área de entrada. No porque sea perpendicular, por lo que acabo de decir. La presión en las áreas sin flujo es atmosférica. Entonces, si usted de la presión en las áreas con flujo resta la presión atmosférica, ya resolvió el problema de presión atmosférica. En las dos áreas de salida, para colmo de bienes, porque no es de males, la presión es atmosférica. Le resto la atmosférica que queda, cero. Correcto. Conclusión, la presión, solamente interviene en X. Más nada. Es la única presión que presenta. Y cuando vayamos en Y, ni aparece. Ahora, profe, otra cosa. Si uno pone ese volumen de control un poquito más atrás, ¿está malo? No está mal. Está bueno. No está malo, pero yo pienso que el enunciado te dice claramente por dónde lo va a pasar. Vuelvo a repetir. Determina la componente en X y Y de la fuerza que la tubería, aquí está, pi, ejerce sobre la T. ¿Dónde se unen la tubería y la T? Aquí está el dibujito y todo con las bridas y los pernos. Es a través de los pernos que la tubería hace lo que le hace a la T. Pero si tú la pones por acá, no es por nada, pero no sé por qué la pusiste por acá. Sí, yo lo puse más atrás. Sí, no, es que eso va a dar, para propósito práctico, eso es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, yo diría que el problema más difícil puede ser este, porque eso no es obvio. Eso no es obvio. Porque uno lo comienza a hacer y dice, aquí me falta una ecuación. Me falta una ecuación.
Yo no me puedo poner a hacer ahora, fíjense ustedes, voy a hacer yo balance de energía aquí, pero si no está la presión, ¿a dónde voy a llegar? A ninguna parte. Tengo que morir con conservación de la masa. ¿Qué me ha gustado la conservación de la masa? Son distintas densidades, pero ese flujo no es compresible. Fíjense bien, dos corrientes de densidad distintas que entran. Y según la pregunta, una corriente de salida distinta a la de entrada. Eso no es comprensible, porque son dos líquidos y no dejan de ser líquidos. Si no nos dijera el enunciado que es miscible, no podemos asumir eso. No, más importante que miscible, bueno, es que si te dice que no es miscible, el flujo puede ser bifásico, como si fuera aceite con agua. Pero entonces, allí va a ser más una densidad media que una densidad verdadera. Si tú tienes alcohol y agua y lo mezclas, lo que te da es un líquido normal y corriente. Normal y corriente. Si tú lo miras y tú no vas a ver ninguna diferencia ni con el alcohol ni con el agua. Claro. ¿Ves? Pero si yo pongo 100 cc de agua y 100 cc de alcohol, ¿cuánto me da? 200 cc. La única manera es que se haya evaporado el alcohol. Eso no se lo toman en cuenta aquí, eso es cerrado todo. Otra cosa, profe. Entonces, ese es un detallito que no es exactamente un principio de conservación, sino la condición de incompresibilidad en todo mundo. En todo mundo. Esa era como decir la conchita de mango de ese problema. ¿Cuál es la conchita de mango de aquí? Que había una cantidad de que no se usaba. Y al final se elimina el digo yo que se desde allí. Y el otro, eso no tenía ninguna conchita de mango. Profe, si en ese ejercicio lo ponemos adentro, trabajamos con la estructura. Si lo pones adentro, la cosa va a ser distinta. ¿Por qué? Porque hay fuerza aquí, ¿ve? En X. O sea, esta parte y esta parte le hacen algo a la corriente en esto. Entonces ahí no estás calculando lo que te pide, estás calculando otra cosa, esa fuerza. Pero un volumen de control afuera y un volumen de control adentro significa algo, porque entre los dos tienen una tubería. Entre los dos tienen una tubería. O sea, tú escribes un balance de fuerza para el externo, para el interno y para lo que queda entre los dos, y esas son una unidad. La una está relacionada con la otra. Bueno, veremos cómo sale.